Mi nombre es Pedro Villamizar Beltrán, yo soy médico cirujano especializado en cirugía pediátrica de la Universidad Militar Nueva Granada, Hospital Militar Central de Bogotá. Tengo estudios de posgrado adicionales en Administración en Salud de la Universidad Javeriana, en Docencia para la Educación Superior de la Universidad Santiago de Cali y una maestría en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana. Me he desempeñado en diferentes cargos como gerente de clínicas, de gerentes de IPS, he formado parte de juntas directivas de diferentes instituciones y en la actualidad me desempeño como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Javeriana en la seccional Cali. Pues bien, me han encomendado presentar al doctor Rojas, quien es el ponente sobre un tema supremamente importante, la evaluación en la pandemia y que fundamentalmente se refiere a la seguridad en la evaluación en la educación superior. Pues bien, este tema es supremamente apasionante para todas las personas que incursionamos en el tema de la tecnología y que esta pandemia, a mi modo de ver, nos ha traído una gran cantidad de beneficios. Quizá también nos ha traído prejuicios, pero más beneficios y nos ha fortalecido en la educación superior. Específicamente en el área de la salud, podríamos verlo como algo adverso. Sin embargo, en la práctica que hemos tenido durante estos meses de pandemia, hemos comprobado que nos hemos acercado más a nuestros estudiantes, que hemos tenido un mayor acercamiento a ellos, que hemos tenido mayor posibilidades de compartir algunos casos clínicos y de poder discutirlos de una manera mucho más libre y mucho más amplia y no encima de los pacientes como usualmente lo hacíamos en nuestra práctica diaria. Hemos podido revisar con mayor detención todos y cada uno de los temas y de los contenidos. Pero una de las mayores inquietudes que hemos tenido es cómo vamos a hacer la evaluación en estos momentos de manera online. ¿Cómo vamos a tener la seguridad para poder fortalecer estos procesos y evitar que podamos fracasar en ese propósito que tiene una evaluación, que es garantizar la adquisición de conocimientos, la adquisición de destrezas y la adquisición de habilidades por parte del estudiante? Pues bien, hemos visto que hay muchas alternativas, quizá mucho más de las que utilizábamos antes en la evaluación, cuando teníamos, por ejemplo, el papel, cuando teníamos el lápiz y era la forma de evaluar. Y de allí nosotros calificábamos como docentes. O teníamos la posibilidad de acercarnos al estudiante, hacerles unas preguntas y decirles que sobre un maniquí pudiera mostrarnos cuál era su habilidad en determinada patología. Pues ahora tenemos mucho más. Y quizá uno de los retos mayores es la seguridad en esa evaluación online. Y la seguridad la podemos garantizar de muchas formas. La primera y la más segura es creando una cultura. Creando una cultura tanto en nuestros docentes como en nuestros estudiantes. Hacerle entender al estudiante que la evaluación forma parte de ese proceso formativo que requerimos para poder garantizar la adquisición de esos conocimientos y de esas habilidades. De tal manera que nosotros vamos a propender por garantizar que ese aprendizaje se pueda evaluar y podamos nosotros detectar los vacíos que este estudiante tiene para poder llegar a una formación efectiva. De tal manera que la evaluación en estos momentos se convierte como una herramienta fundamental. Y a eso tenemos que llegar. Y la tecnología nos lo va a permitir. ¿Cómo garantizamos que eventualmente el estudiante no pueda hacer un plagio? No pueda hacer un fraude. De muchas maneras también. La tecnología nos permite apoyar, nos permite visualizar en un área entre 180 e incluso 360 grados de ver a nuestro estudiante, a nuestro discípulo, contestar las preguntas que nosotros le estamos haciendo. O incluso podemos hacer evaluaciones de grupos mucho más grandes en el cual nosotros podamos llegar a ponerles un test para que ellos contesten en una selección múltiple.
inmediatamente el sistema los va calificando, dando unos tiempos específicos para que esta persona pueda responder y de esta manera no pueda ir a buscar información o que alguien le esté apoyando, porque nosotros estamos visualizando cuando el estudiante está conectado y cuando el estudiante está contestando este test. Así que hoy día yo diría que hay un enriquecimiento de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, de todo este proceso formativo. ¿Por qué? Porque el único objetivo que nosotros tenemos es que nuestro estudiante aprenda, que nuestro estudiante se motive a profundizar en los conocimientos para una formación de excelencia. Y al mismo tiempo, no tanto en el proceso formativo, ni tanto en el proceso evaluativo, tenemos una herramienta fundamental y que en estos momentos es de obligatorio cumplimiento, que es la simulación. La simulación clínica nos permite desarrollar habilidades y destrezas previas al contacto con el paciente. Ojo, la simulación no va a evitar el contacto con el paciente, no va a reemplazar el paciente. La simulación va a permitir que la curva de aprendizaje sea mucho más rápida y al mismo tiempo que los errores que uno cometía antes cuando hacía sus prácticas directas iniciales sobre el paciente, en estos momentos podamos tener toda la cantidad de errores que tengamos para mejorar nuestro proceso, pero sin que un paciente corra un riesgo mayor. Pues bien, yo creo que la simulación es una herramienta fundamental en todo este proceso formativo y que lo tenemos que utilizar no solamente para la parte formativa, como lo decía, sino para la parte evaluativa. Y la simulación no simula, la simulación es muy clara, es contundente en ese proceso de evaluación. Podemos ver la forma como un estudiante aborda un paciente. Cuando tenemos, por ejemplo, en simulación, actores, donde nosotros como profesionales docentes les estamos dando el libreto a esos actores para que ellos tengan todas las inquietudes y todas las preguntas o la forma como se va a desarrollar el interrogatorio o las respuestas que ellos tienen que dar. Allí nosotros vamos a tener una ganancia muy grande. Les comparto, por ejemplo, que nosotros en salud mental llevamos muy bien avanzado ese proceso. Y que no se diga sobre el proceso de reanimación cardio cerebro-pulmonar. Allí, por ejemplo, la intubación orotraqueal, allí, por ejemplo, los masajes cardíacos, allí, por ejemplo, la respiración artificial, allí, por ejemplo, la canalización de una vena, allí, por ejemplo, todo lo que son las maniobras que nosotros vamos a utilizar para reanimar un paciente, allí nosotros lo podemos concretar. Podemos enseñar y podemos evaluar. No olvidemos la simulación, una herramienta pedagógica fundamental que nos va a permitir asegurar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues bien, el doctor Rojas ahora nos va a ilustrar con toda su experiencia, siendo él un médico, catedrático de la Universidad de Chile, con una experiencia supremamente grande en centros de enseñanza y aprendizaje, pues es el director de ese centro que tiene la dirección académica de la Universidad de Chile y tiene una experiencia en el desarrollo del concepto de innovación docente y su impacto en el proceso de aprendizaje y la cultura institucional y la sociedad en todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Pues nos tratará él a más profundidad y compartiendo su experiencia sobre la evaluación, la seguridad, perdón, en la evaluación online en educación médica. Muchas gracias y con ustedes el doctor Rojas. Hola a todos y todas, soy Marco Rojas Pino, director del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y en este webinar vamos a hablar sobre evaluación, fraude virtual y seguridad informática. ¿Qué es lo que espero que todos ustedes aprendan con este webinar? Lo primero es que comprendan la importancia de tomar medidas preventivas en torno a la integridad académica. Generalmente nos preocupa mucho la gestión de la integridad que hacemos durante la evaluación,
Pero una de las medidas más importantes que hay que tomar son aquellas que guardan relación con el tiempo antes de la evaluación, es decir, la promoción y la prevención. Lo segundo que vamos a aprender es que reconozcan ustedes la importancia de involucrar a los estudiantes en este proceso. Los estudiantes tienen que formar parte de esto, de lo contrario se sienten ajenos a todos estos procesos donde nosotros queremos mantener la integridad académica. Y lo último es que ustedes conozcan el protocolo de aplicación de proctoring que tenemos nosotros en nuestra facultad y también de detección de plagio que considera todos los conceptos previos que vamos a aprender. Entonces lo primero es que yo creo que vean estas noticias y se den cuenta que todo lo que guarda relación con la supervisión de los estudiantes o con la mantención de la integridad académica durante la pandemia ha sido un tema en todo el mundo. En todas partes nos preocupa cómo podemos hacer que los estudiantes mantengan la integridad durante la evaluación, que la evaluación no sea copiada, que no se cometa plagio, que los estudiantes sean honestos, y para eso muchas instituciones en el mundo han tomado distintas medidas de distinto rango, algunas solo de promoción, otras solo de prevención, otras solo de gestión o todas las anteriores. Pero esto, bueno, también ha pasado en Latinoamérica. Las noticias acá que yo me mostré previamente están en inglés, pero estas son, por ejemplo, noticias o cartas al editor que han aparecido acá en Chile respecto a las pruebas online, a las copias en esto, a cómo han aparecido en mayor cantidad los códigos de honor que ya existían previamente en varias instituciones, o que las pruebas tengan un tiempo muy corto, que ya vamos a ver que eso no guarda relación necesariamente con que la evaluación sea más segura, e incluso la vigilancia por cámara web, que es uno de los temas más controversiales dentro de las evaluaciones. Entonces, esto está pasando en todo el mundo, también está pasando en nuestra región. Pero no es un tema nuevo. Lo que guarda relación con el fraude académico no es un tema exclusivo de la pandemia que haya aparecido ahora. Esto también ha pasado incluso fuera de las universidades en otros contextos. Por ejemplo, la noticia de la izquierda es respecto a las asesorías parlamentarias que se produjeron en el gobierno acá en Chile, en el Parlamento, y donde al menos 40 diputados pagaron por informes que tenían plagio. Entonces, lo que guarda relación con el fraude académico no es exclusivo ya de la educación superior. Y tampoco es algo nuevo, como pueden ver en la noticia de la derecha, donde estudiantes el año 2017 fueron acusados de plagio tras adjudicarse financiamiento para un sillón tipo acordeón, que es el que se observa ahí. Entonces, este no es un problema nuevo. Es un problema que hemos tenido desde hace mucho tiempo y que parece que va más allá de lo que pasa dentro de nuestras aulas o dentro de las universidades. O sea, es un problema antiguo para el que ahora, durante la pandemia, nosotros queremos dar alguna solución moderna. ¿Y cuáles son las soluciones que uno podría dar a un tema tan complejo como es la integridad académica y que no se cometa fraude durante nuestras evaluaciones? Acá hay un modelo que es una propuesta donde nosotros tenemos una pirámide y abajo, si ustedes ven la base, que es la parte más grande, es donde dice promoción, o sea, dentro de todas las medidas que nosotros vayamos a tomar, la promoción y la prevención son en las que debemos gastar mayor cantidad de tiempo y recursos, son las más importantes. Pero también podemos ver en la punta, donde no es tan grande esa medida, pero también es importante, que guarda relación con la gestión. ¿Qué hacemos durante la misma evaluación para que no se vaya a cometer fraude y eso lo podamos evitar? Entonces, veamos primero respecto a promoción y prevención. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es instalar la conversación en la comunidad universitaria. Esto es muy importante porque si este tema no se está conversando y no está instalado como algo de la comunidad, porque generalmente nos preocupa que los estudiantes no cometan fraude, pero también un académico, un docente también podría cometerlo. Entonces es muy importante que la conversación se instale, pero que sea una conversación en toda la comunidad universitaria, no solamente como algo que nosotros podemos exigir a los estudiantes. Lo segundo es revisar los reglamentos y documentos de la institución. Hay que revisar si esto ya está mencionado en alguna declaración de principios y valores, por ejemplo, en el modelo educativo, en el reglamento de estudios, en el reglamento de estudiantes, etc. Hay que revisar esos documentos y ver si se menciona algo en alguno de ellos, como para ver que en realidad no estamos partiendo desde cero, sino que esto está mencionado en algún otro documento o alguna otra instancia y desde ahí podemos seguir avanzando. Lo tercero es esto que es usar el código de honor.
El código de honor es una declaración que él o la estudiante hace al inicio de su evaluación, donde declara dos cosas principalmente. Una, que el trabajo ha sido honesto y que no ha recibido apoyo de terceras fuentes o de terceras personas durante esta evaluación, pero también que no va a influir en los resultados de otras personas. Ese código de honor también es una muy buena medida de promoción y prevención para que los estudiantes, previo a hacer la evaluación, declaren que van a ser honestos u honestas. La cuarta medida que yo les propongo es reflexionar sobre la causa de estas conductas, porque el que un estudiante copie en una evaluación o cometa plagio debe tener alguna causa, debe tener algún motivo ese estudiante para hacer esto. Hay que reflexionar sobre eso. ¿No será que la evaluación de alguna manera no es que lo promueva, pero ocasiona que el estudiante deba copiar si es que la pregunta, por ejemplo, es de respuesta cerrada y es solamente de memorización, donde uno fácilmente puede copiar la respuesta a esa pregunta, porque la respuesta es una y no otra? Eso es importante que nosotros vayamos reflexionando sobre de dónde viene este problema. ¿Será algo cultural? ¿Algo de nuestra cultura latinoamericana o del país donde ustedes residen? ¿Será algo que guarda relación con el instrumento de evaluación que estoy usando y el tipo de preguntas? ¿Será que a los estudiantes les preocupa mucho sus notas y eso está dando cuenta de una cierta competitividad donde los estudiantes compiten entre ellos, el que tiene mejor nota va a ser más exitoso o obtiene algún beneficio? Esas cosas hay que reflexionarlas para ver cómo podemos mitigar eso para que nada esté empujando a los estudiantes a necesariamente copiar o cometer fraude. Y lo último, revisar evaluaciones solicitadas y si promueven estas conductas. Esto ya lo había mencionado yo en este punto anterior, pero acá lo refuerzo nuevamente. Hay que revisar bien las evaluaciones que estamos haciendo, sobre todo las que son online. Son evaluaciones que promueven la reflexión de parte del estudiante o la aplicación en problemas complejos, donde la respuesta quizás no existe y no la puedo copiar, ¿cierto? Pero si es una evaluación donde la respuesta es cerrada y solamente espero que los estudiantes memoricen algo, probablemente en esa evaluación para un estudiante va a ser mucho más fácil cometer fraude o copia que en otro tipo de evaluaciones donde quizá la respuesta es incopiable, no existe y debo sí o sí pensar y aplicar mis conocimientos en este problema. Eso es un detalle importante a revisar y así con todas estas medidas, que son 5 que yo les propongo, ustedes pueden llevar a cabo promoción y prevención. ¿Cómo lo estamos nosotros haciendo acá localmente? Y esto se lo menciono como un ejemplo para que ustedes también puedan hacer algo similar en sus instituciones si es que todavía no existe. Es que nosotros acá en nuestra facultad no teníamos un comité de integridad académica o una oficina de integridad académica que se encargara de este asunto. Porque este asunto generalmente está en manos del docente y el docente si tiene tiempo o tiene voluntad lo puede hacer, pero la idea es que haya algo, una instancia externa al académico o al docente universitario que le ayude en este tema. Y para eso existen las oficinas de integridad académica o los comités de integridad académica. Entonces, ¿qué hicimos nosotros acá localmente? Creamos el Comité de Integridad Académica que va a llevar a cabo estas 8 acciones clave que ustedes ven acá. La primera es crear el Comité de Integridad Académica de nuestra facultad. Ese paso ya lo hicimos y esa es la primera acción clave, mostrarle a la comunidad que este tema nos importa y le hemos dado un espacio. Lo segundo es determinar el estado de la integridad académica en la facultad. En eso nos encontramos ahora, haciendo una medición de qué hemos hecho, qué nos falta, qué medidas hay que tomar, qué piensan los estudiantes, qué piensan los docentes, qué piensan los funcionarios de la facultad y así medir el estado de la integridad como para pasar al tercer paso, que es crear el código de integridad académica. Con todo lo anterior, crear un documento donde esté nuestro código de honor, donde estén los valores que vamos a respetar y que vamos a promover, qué acciones se van a llevar a cabo cuando un estudiante cometa plagio, que eso esté claro, que no dependa la medida ni lo que vamos a hacer del docente o del director de la escuela respectiva, sino que sea algo que sea justo, un proceso justo para todos los estudiantes y por ende que esté explicitado qué hacer, entre otros detalles. La cuarta acción es proveer el apoyo a los docentes para implementar acciones en sus asignaturas, porque un docente quizás no es experto en este tema o nunca lo había escuchado y no sabe qué hacer. Entonces, alguien debe ayudar a ese docente, no lo puede hacer solo. Y para eso está el Comité de Integridad Académica, que va a ayudar a ese docente a implementar todas estas medidas o acciones en su asignatura, con algún material, charla, revisando las evaluaciones, etc.
Después viene la quinta acción, que es involucrar a los estudiantes como actores clave de este proceso. Eso sí o sí tiene que ocurrir. De lo contrario, los estudiantes van a sentir que esto es algo ajeno a ellos y que solamente es exigible a ellos y no a la comunidad general. Y la integridad académica es algo para la comunidad universitaria. Es un acuerdo mutuo, no solamente exigible a los estudiantes, sino que a todos los que formamos parte de la universidad. El paso 7 es apoyar a los docentes con herramientas tecnológicas, porque todo lo que guarda relación con la gestión de la integridad académica tiene herramientas tecnológicas relacionadas, como por ejemplo detectores de plagio. Entonces, eso también hay que facilitarlo, hay que comprar la licencia, hay que administrar la licencia de esos programas, entre otras cosas. Y lo último es difundir las acciones respecto a la integridad académica. Me había saltado acá el 6, que es celebrar la integridad académica, que celebrarla guarda relación con que nosotros le demos un espacio en nuestra vida cotidiana a la integridad académica, y para eso uno puede inventar la semana de la integridad académica, el día de la integridad académica. Muchas universidades lo hacen muy distinto, pero es darle un espacio a este tema para que la comunidad se junte una vez al año para poder celebrar este tema y así ir construyéndolo año a año. Y lo último que yo había mencionado, que era difundir las acciones respecto a la integridad académica, sí o sí, esto hay que difundirlo a toda la comunidad, porque es un cambio casi cultural, si no es cultural propiamente tal, donde la comunidad de a poco tiene que ir integrando los valores relacionados a esto e ir instalándolo día a día en todas sus prácticas. Ustedes pueden encontrar más información de esto y cómo hacerlo en su propia institución en la página del Centro Internacional para la Integridad Académica, el ICAI, donde ustedes van a ver todas estas acciones clave, bibliografía importante, entre otros documentos y materiales que a ustedes les pueden servir para este tema. Pero les quiero recomendar un texto de todos los que van a encontrar ahí, que es este, que es Los valores fundamentales de la integridad académica. Este es el texto que sí o sí todos debemos leer, los que trabajamos este tema. Es un texto básico que debemos manejar, donde se explican cuáles son los valores que se relacionan con la integridad académica y por qué es tan importante. Y son 5 valores: la honestidad, la confianza, la justicia, el respeto y la responsabilidad. Pero estos 5 valores, para que nosotros los apliquemos y lo podamos difundir y podamos defenderlo, necesitamos otro valor, que es el que está en la escalera de esta portada del libro, donde dice el coraje. Para que nosotros podamos instalar estos valores necesitamos mucho coraje, porque se necesita coraje, por ejemplo, para rendir cuentas, para pedirle a otras personas que sean honestos u honestas, para exigir responsabilidad, confianza, entre otros. Entonces, estos valores se explican en este texto y, como pueden ver, estas columnas en la parte de arriba, en la portada dice universidad, es como que sostienen esta cultura dentro de la universidad que promueve la integridad académica. Este texto es gratuito, ustedes lo pueden descargar en la página del Centro Internacional de Integridad Académica y es bastante corto. Tiene entre 20 a 30 páginas, muy cortito. Y no olvidemos siempre el foco en lo importante, porque generalmente nos preocupa mucho lo que está acá a la izquierda, que es cómo evitamos que los estudiantes copien. Eso es lo que nos mueve a, quizás los movió a ustedes a escuchar este webinar, cómo evito que los estudiantes se puedan copiar, pero ojo, hay algo más importante que eso, que es lo de la derecha. Cómo nos aseguramos que los estudiantes aprendan. Eso va por sobre cualquier preocupación que nosotros podamos tener respecto al fraude académico. Entonces, ojo con los esfuerzos que uno hace como docente. ¿Dónde estamos poniendo el foco en la gran mayoría de los esfuerzos? ¿En que los estudiantes no copien o en que los estudiantes aprendan? No olvidemos que nuestro rol es ese, que los estudiantes aprendan. Eso nos importa. Respecto a que los estudiantes copien o no, es algo que se va a anexar a esta tarea de enseñanza con los estudiantes de ciertos valores de la integridad académica, acciones de promoción, prevención y gestión. ¿Dónde ustedes pueden encontrar más información respecto a qué evaluaciones hacer online y cómo esto se va integrando con los conceptos que hemos revisado hasta ahora? En nuestro sitio web, que es sea.med.chile.cl. Ustedes en la sección docentes hay un botón que dice ahí evaluaciones, y si hacen clic ahí van a encontrar todos estos recursos que guardan relación con interrogantes sobre la evaluación online, principios orientadores de evaluación, cómo se define, cuáles son las sugerencias que tenemos para evaluar a distancia, cuáles son todas las opciones de instrumentos de evaluación que existen, que ustedes podrían aplicar, etc. Todo eso revísenlo ahí para que todo lo que guarda relación con sus instrumentos de evaluación online lo puedan resolver rápidamente y eso esté complementado con medidas de mantención de la integridad académica. Y quiero romper algunos mitos hoy día respecto a esta preocupación que quizás ustedes tienen sobre la copia de los estudiantes y que no cometan fraude. Lo primero,
Los estudiantes no copian más en cursos online que aquellos que son realizados en formato presencial. Hay muchos estudios al respecto, ustedes lo pueden revisar acá, algunos autores coloqué acá, pero ojo con esto, los estudiantes no van a copiar necesariamente más en un curso simplemente porque es online. Es más, aquellos estudiantes que copiaban presencialmente, porque uno no puede tener el control de todo, eso no es posible, probablemente sean los mismos que copian en el curso online, porque hay algo valórico aquí relacionado, que el valor ahí principal es la honestidad y la responsabilidad. Pero que el curso sea online, eso no significa necesariamente que los estudiantes copien más. No hagan esa conclusión. Lo otro, que acá ahondo esto un poco, el fraude académico en cursos online es distinto, eso sí, a lo que sucede de forma presencial, pero eso no significa que aumenta. Cambia la forma de fraude. Por ejemplo, usar material que no está autorizado para ser usado dentro de mis evaluaciones, o usar a terceras personas en mis evaluaciones, hacer contrataciones. La semana pasada, el día 21 de octubre, fue el Día Internacional de todo lo que es el movimiento en contra de la compra y venta de trabajos en la universidad. Es un día en que se celebra la integridad académica, pero específicamente la compra-venta de trabajos. Porque esa es una de las formas extra que aparece acá, distintas de fraude, donde yo le puedo pagar a alguien para que me haga el trabajo o para que rinda una evaluación por mí si el sistema no verifica mi identidad. Y ojo con lo que usted asume como docente, los estudiantes no se vuelven personas que copian o cometen fraude académico solo porque el curso es online, automáticamente los estudiantes no se transforman en eso, ya lo había mencionado previamente. Evitemos antagonizar o demonizar a los estudiantes porque los estudiantes están aquí para aprender y la responsabilidad del docente es educarlos, enseñarles y ayudarlos. Entonces, demonizar a los estudiantes asumiendo que efectivamente o van a copiar no es una buena medida y nos va a colocar en contra de los estudiantes. Y otra cosa importante acá es que hay que reflexionar mucho sobre los valores relacionados con la integridad académica. Recordemos que acá hay un fuerte componente valórico. Está la honestidad relacionada acá, la responsabilidad, la confianza, y esos valores, eh, si los estudiantes no los respetan, entonces pongamos la reflexión ahí. ¿Por qué están siendo deshonestos los estudiantes? Y desde ahí agarrar la conversación para poder tenerla con ellos. Y ojo, que lo último que sale ahí, de los docentes también esperamos integridad. Así que tengamos también cuidado con eso. Si colocamos esto como algo solamente que es exigible a los estudiantes, lamentablemente los estudiantes tienen este potente argumento de que también esperamos honestidad, responsabilidad, justicia de los docentes. Y revisen ustedes, por favor, sus evaluaciones. El diseño es importante. Eviten usar evaluaciones previas o bancos de preguntas de libre acceso, porque si hacen eso, obviamente los estudiantes probablemente ya tienen acceso a ese material. Lo otro es que la evaluación está en un soporte físico ahora diferente, que es online, pero los valores permanecen y ustedes deben explicitar eso en algún momento. Ahora, si bien la evaluación es online, también esperamos que sean honestos y no copien, al igual como los supervisamos en una evaluación que es presencial. Repiensen las evaluaciones. Evaluar online implica enfocarse más en la aplicación del conocimiento y menos en solo conocer o saber o no saber los contenidos. También ustedes esperen que los estudiantes pidan ayuda entre ellos y se colaboren entre ellos, porque uno a veces pide evaluaciones donde no está explicitado que no pueden pedir ayuda a un compañero, pero estamos trabajando de forma remota y probablemente algún estudiante que necesite apoyo o le cueste va a pedirle ayuda a algún compañero. Entonces, ojalá si ustedes esperan eso que pase, explícitenlo. Digan, en este trabajo, ustedes pueden, por supuesto, pedir ayuda a un compañero de años anteriores o algo para que lo haga, pero no se puede cometer plagio, etcétera, etcétera. Y no existe la evaluación online a prueba de copia. Así que no esperen que algún sistema o medida que ustedes tomen sea 100% infalible, así como no podemos mantener el control en evaluaciones presenciales, tampoco esperen que eso sea 100% en evaluaciones que son online. Y mientras el diseño es menos elaborado en la evaluación, mayor es por ende la probabilidad de fraude, que es algo que ya he ido explicando durante el webinar. ¿Qué opciones tenemos? Estas son algunas que se muestran en el sitio web que yo mostré previamente, pero que se las menciono para que lo tengan en consideración. Por ejemplo, los exámenes con libro abierto, los casos, la reflexión crítica, los mapas conceptuales, los exámenes orales, criticar algún artículo científico, entre otros, que implican que el estudiante no solamente se sepa el contenido, sino que lo pueda aplicar. Eso esperamos en un estudiante universitario, ¿no? Que se resuelvan cosas complejas. ¿Y cuáles son, y con esto termino, las medidas tecnológicas para gestionar y evitar que se produzca el fraude
académico, tenemos dos principalmente. La principal, si es que nosotros hiciéramos evaluaciones que implican una mayor aplicación de conocimiento, entonces usamos detección de plagio, porque por ende ahí hay un texto que tiene que hacer el estudiante o escribir, así que esa sería una de las herramientas principales en este contexto. Pero quizás por ese motivo usted no puede cambiar su forma de evaluar y tiene que hacer evaluaciones con preguntas alternativas, por ejemplo, y ahí sí se puede usar esta otra herramienta que es válida, que es la herramienta de proctoring. No es lo más recomendado porque hay que hacer algunos pasos previos y educar muy bien a los estudiantes, no es llegar y aplicarlo. Entonces, la idea es que haya una buena recepción de esta herramienta por parte de los estudiantes, pero hay que saber aplicarla bien, sobre todo con algunos criterios pedagógicos que vamos a revisar ahora. La detección de plagio, existen múltiples software para esta acción. No voy a mencionar marcas para que ustedes eso lo puedan revisar posteriormente. ¿Y por qué no las voy a mencionar las marcas? Porque nunca olviden que quienes producen estos programas son empresas que lo que buscan es ganar dinero y usted busca que los estudiantes aprendan. Entonces el foco suyo está en eso, pero las empresas no necesariamente pueden tener ese foco. Las empresas quieren ganar dinero, por lo tanto el foco de ellos es otro y no hay que mencionar en actividades como esta alguna marca en específico. Las medidas de promoción y prevención deben ser parte del protocolo de uso. Si usted va a detectar plagio en algún trabajo, ojo, hágase la pregunta, ¿los estudiantes saben lo que es el plagio? ¿Lo aprendieron? ¿Saben usar gestores de citas? ¿He tomado medidas de promoción y prevención? ¿Explicité a los estudiantes que iba a hacer esto? Eso tiene que ser parte del protocolo de uso. Y lo último, usted debe dar a los estudiantes oportunidades para que ellos comprendan el concepto, que es lo que yo mencioné recién, el concepto de integridad académica, porque es importante no cometer plagio. Eso es algo que nosotros esperamos de todo el mundo, incluso muchos de los políticos, que ellos sean muy íntegros, que no cometan plagio, pero por ende yo tampoco lo debo hacer, por ejemplo. Y también que ellos tengan la oportunidad de usar el programa. Casi la totalidad ya de los programas de detección de plagio dan igualdad de oportunidades a los estudiantes, donde ellos en el programa, ellos mismos pasan primero el trabajo, hacen la detección de plagio y después que lo han corregido lo pueden entregar al docente finalmente para que haga la última revisión. Eso ya está instalado en muchos programas, así que cuando ustedes lo vean, no se espanten, es parte de dar oportunidades a los estudiantes para que ellos aprendan esto y lo hagan mejor. ¿Y cuál es nuestro protocolo? Este es bastante sencillo de cómo hacemos esto nosotros acá en SEA Medicina. Primero, el docente nos pide el servicio para que nosotros le demos la licencia de detección de plagio. Luego nosotros educamos a los estudiantes respecto a la honestidad académica y el concepto de plagio para asegurarnos que eso está cubierto y que no estamos exigiendo a los estudiantes algo que no manejan. Le damos a los estudiantes, a ellos primero, el acceso al programa de detección de plagio para que ellos lo puedan usar antes de entregar el trabajo final. Y luego damos el acceso al docente para que el docente, cuando reciba todos los trabajos, pueda hacer la detección de plagio. Así que es bastante sencillo el protocolo y esas son las etapas. Pero respecto al proctoring, unas breves palabras, que también tenemos un protocolo acá, que es el proctoring. Viene esta palabra del inglés proctor, que significa supervisar, y esta es una metodología o una técnica de supervisión de evaluaciones que se rindan de forma remota. Entonces el estudiante da la prueba en su hogar y nosotros supervisamos a este estudiante de alguna manera. Y hay muchas formas de supervisión, la tecnología avanza y la supervisión por ende también avanza. Existe la supervisión visual por la cámara web, auditiva usando el micrófono. Hay dispositivos que ahora se desbloquean con la huella digital, también existen programas para eso. Hay algunos programas de proctoring que ocupan un navegador especial o un programa especial, también existen, y así un largo etcétera que no voy a especificar porque la tecnología va a ir avanzando y esto va a ir cambiando. Así que existen distintas formas de hacer esta supervisión a distancia. Pero, ojo, recuerde usted que hay otros tipos de evaluación online donde nosotros deberíamos privilegiar ese tipo de evaluación, donde hay mayor aplicación, desarrollo y no aplica el proctoring, sino que aplica la detección de plagio. Entonces, ¿cuándo usamos proctoring? Cuando es una opción para ciertos casos en que las otras opciones no son posibles y por ende tenemos que hacer una prueba, por ejemplo, de alternativas de respuesta cerrada, donde yo quiero hacer una mantención de la integridad académica usando esta supervisión. Y esto tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes. La ventaja es que facilita mucho el proceso para el evaluador, porque hay un sistema electrónico que hace la supervisión. Evitamos usar el espacio físico, así los estudiantes no se mueven. Eso ya lo sabíamos antes de la pandemia, pero es algo importante considerar si ustedes esto lo quieren mantener post pandemia. Y también el hacer evaluaciones que son online ahorra mucho recurso material, mucho papel.
También evitamos que los estudiantes viajen a la institución y que se promueva llevar a cabo la retroalimentación de las evaluaciones, porque generalmente los sistemas de proctoring tienen un botón por ahí especial para que cada estudiante le llegue su puntaje, su nota, las buenas, las malas, y si uno coloca un párrafo de retroalimentación en cada pregunta, el estudiante comprende personalizadamente por qué tiene ciertas preguntas contestadas de manera incorrecta. Y también permiten, y esto es para todas las evaluaciones online, confeccionar preguntas con multimedias. Es decir, que la pregunta tenga algún video o alguna imagen. Pero ¿cuáles son los inconvenientes? Usar un sistema de proctoring requiere mucha capacitación de parte del evaluador. No es llegar y hacerlo, no es tan sencillo hacerlo. Así que ojo con ese detalle, es muy importante que ustedes entiendan que esto no es llegar y hacerlo. No lo puedo aplicar de un día para otro y debo saber usar muy bien el programa. No es adecuado para hacer exámenes prácticos o exámenes orales donde la supervisión se hace por medio de una videollamada, así que ahí no aplica. El proctoring lo que hace es generalmente activar la cámara del estudiante, pero se hace una supervisión con un sistema de inteligencia artificial, que es como lo hacemos nosotros acá en SEA Medicina. Existen algunos sistemas de proctoring donde hay una videollamada, por eso no es recomendado. La idea es que nadie esté mirando al estudiante mientras da su prueba y por eso hay que, ojalá, preferir los que usan inteligencia artificial. También esto requiere una etapa de apresto y eso toma tiempo. Toda tecnología que uno ocupa con los estudiantes siempre tiene una etapa de apresto o simulación, siempre, cual sea la tecnología. Y el proctoring no se escapa de eso. Los estudiantes deben tener la oportunidad de probar la plataforma en una evaluación que no sea la real. Y acá nosotros hacemos una prueba de cultura general para que los estudiantes puedan probar el sistema antes. Siempre ustedes revisen la seguridad y la integridad del proceso, porque los sistemas de proctoring también nosotros podríamos comprender o ver que quizás invaden la privacidad de los estudiantes, entonces usted revise bien cómo funciona el sistema, dónde se almacena la información, revise bien dónde están los servidores, qué regulaciones internacionales exigen, o sea, existen en este país, dónde se creó este programa, entre otras cosas. Entonces eso siempre revíselo usted para que también tenga seguridad de que la información de los estudiantes está siendo mantenida de forma segura y sobre todo siendo eliminada del Internet una vez que termine la prueba. Y recuerden, esto ya lo dije, el sistema no es perfecto, no existe la forma de supervisión perfecta online para que el estudiante 100% nosotros tengamos el control de todo. Así que este sistema obviamente tampoco es perfecto, el de proctoring. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que uno tome una evaluación con proctoring? Primero, revise el tipo de evaluación. ¿Se puede para evaluaciones orales? No. ¿Se puede para evaluaciones prácticas? Tampoco. Ahí hay otro tipo de supervisión. Acá son evaluaciones con preguntas de respuesta cerrada. Si son de desarrollo, es mejor hacer detección de plagio. Los estudiantes tienen que tener los recursos necesarios. Esto es válido para cualquier evaluación online, pero siempre lo menciono acá extra. Los estudiantes tienen que tener un dispositivo adecuado y internet para dar una prueba así. Lo tercero es el tiempo para llevar a cabo las etapas previas a la aplicación. Ojo, no se puede hacer de un día para otro. Hay que revisar que los estudiantes tengan los recursos, hacer las simulaciones a prestos correspondientes y ahí recién nosotros hacemos la aplicación de la prueba. Y el docente debe estar capacitado. Esto no es llegar y hacerlo. Pero acá en SEA Medicina, para ahorrar ese tiempo al docente, hay una mesa de ayuda, que es un conjunto de profesionales que ya están capacitados en tomar estas pruebas y ellos las toman por los docentes. Ellos se conocen como la mesa de ayuda, que son a quienes acuden los estudiantes frente a cualquier problema durante una evaluación con proctoring. ¿Cómo nosotros involucramos a los estudiantes en este proceso? Porque el proctoring puede generar mucha resistencia. Lo primero es que les enseñamos que las etapas previas para determinar los recursos ellos participan, porque ellos nos tienen que dar la información. Tenemos una etapa de educación para educar a los estudiantes respecto al concepto, responder todas sus dudas con mucha paciencia, porque siempre salen muchas dudas. Les explicamos a los estudiantes que esta herramienta no busca perjudicarlos, no buscamos que ellos tengan una mala calificación, sino que lo que buscamos es que se mantenga la integridad académica y por lo tanto si el estudiante es honesto o honesta, nada malo va a suceder. Les explicamos a los estudiantes que toda plataforma puede fallar, pero para ello hemos tomado nosotros medidas, porque toda plataforma electrónica se puede caer durante una prueba, y para eso existe acá la mesa de ayuda. Y también les explicamos que va a haber una simulación, que es obligatoria, que ellos la tienen que hacer, porque así ellos prueban su dispositivo y prueban la plataforma antes de la prueba real. Y en resumen, ¿cómo es el protocolo en este caso del proctoring? El docente nos hace a nosotros en SEA Medicina la solicitud para ello. Le explicamos que hay distintas opciones de supervisión, sí o sí aplicamos un código de honor,
ingresar con la cuenta Pasaporte Chile, que es la cuenta que tienen los estudiantes en esta universidad. Hacemos aleatorización de preguntas y alternativas, que eso es parte de lo que aplica la plataforma. El tiempo es acotado pero justo. El que una evaluación tenga un tiempo más corto solo perjudica a los estudiantes porque tienen que responder muy rápido. Y no es lo que esperamos de ellos que respondan rápido, sino que hagan las reflexiones y aplicación del conocimiento correctamente. Y un estudiante que está en etapa de estar aprendiendo eso no lo va a hacer rápido, así que esto solo perjudica a los estudiantes. El tiempo tiene que ser justo, tal cual como tomaríamos una prueba presencial. La focalización en la evaluación es otra opción de supervisión que tenemos, donde el estudiante, una vez abierta la prueba, no se puede escapar a otra ventana o pestaña. Y tenemos la supervisión por cámara web, que es lo que funciona por medio de un consentimiento informado, donde le explicamos a los estudiantes que nadie los mira en vivo, que hay un sistema con inteligencia artificial revisando esto, y que cómo funciona el sistema y también cómo no funciona. Luego nosotros agendamos la evaluación y la mesa de ayuda puede tomar esta prueba. Y aquí empieza el protocolo de nosotros, donde tenemos una etapa primera que se llama inscripción, donde evaluamos nosotros que en esta etapa los estudiantes tengan los recursos para rendir una evaluación de estas características. Luego viene la etapa de educación. Educamos a esos estudiantes en el concepto, que es el proctoring, cómo funciona, qué es la mesa de ayuda, por qué hacemos las etapas previas. Después viene la etapa de apresto, donde nosotros hacemos la simulación y como ven acá en mi diapositiva dice cambios en la evaluación, en la inscripción y en el apresto, porque si en la inscripción los estudiantes no tienen los recursos materiales para dar una prueba así, no se puede hacer la prueba. Hay que cambiar la evaluación o cambiar la fecha. Y lo mismo con el apresto. En la etapa de apresto o simulación podemos ver que los estudiantes, quizás algunos, no tienen las condiciones en ese dispositivo para dar una prueba así. Luego viene la etapa de aplicación. La mesa de ayuda aplica la prueba el día y hora correspondiente y está ahí pendiente que al estudiante le pase cualquier problema y solucionarlo de forma inmediata. Y finalmente viene la etapa de resultados y retroalimentación, que según el docente nos pide entregar ciertos resultados o retroalimentación a los estudiantes. En resumen, ¿cuáles son las recomendaciones? Lo primero, no siempre es posible mantener la integridad de la evaluación. No busquen que esto sea perfecto y tomar todas las medidas y que esto funcione en un 100% de los casos. Eso no va a ocurrir. Y recuerden que existen opciones de evaluación online a considerar y ustedes deban evaluar caso a caso si pueden modificar esa evaluación o no. Y eso es importante que ustedes lo piensen siempre con todas sus evaluaciones. Contemplen siempre en primer lugar medidas de promoción y prevención. Eso es muy importante. No puede ser que solo existan medidas de gestión de detección de plagio, de proctoring o cualquiera de estas, sino que esto tiene que ir de la mano con instalar la conversación en la universidad, hablar de estos valores, el código de honor y todo lo que vimos previamente. Eduquen a los estudiantes sobre el uso de la tecnología y sus alcances. Eso es parte de que un docente universitario use tecnología, así que eso hay que explicarlo a los estudiantes y explicitarlo. Y también involucren a los estudiantes siempre y tomarse el tiempo de involucrarlo implica educarlos mucho, responder muchas dudas, así que eso planifíquenlo dentro de sus cursos. Lo cuarto es que siempre estén disponibles para responder todas las preguntas de los estudiantes en torno a la integridad académica, la detección de plagio, proctoring, porque van a haber muchas, porque para los estudiantes estos aspectos, para la mayoría de ellos va a ser nuevo y van a tener muchas dudas y hay que ser muy, muy pacientes con ellos. Y recuerden las etapas de aplicación de los programas de detección de plagio y de proctoring, que son las que yo he mencionado, en nuestro caso son obligatorias, pero están pensadas en mantener la promoción, la prevención, educar a los estudiantes, hacer los aprestos, todo eso. Y en estas etapas previas es muy importante porque, y nos ayuda bastante porque resolvemos dudas con los estudiantes, y eso también disminuye el conflicto que puede haber frente a la resistencia a usar cualquiera de estas medidas, y también nos permite llevar a cabo esta evaluación correctamente. Muchas gracias por su atención y acá está nuestro sitio web y nuestro correo electrónico que se llama medicina@chile.cl para cualquier duda que ustedes puedan tener en torno a este tema.